Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros, a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie. Bienvenidos a un nuevo podcast de Noche de Mitos. En este programa celebramos nuestro año de aniversario, aunque nos hemos retrasado un mes y algo, a causa tal vez del controvertido tema del que vamos a hablar en el debate de este programa. Hablaremos del demonio, de los bajos astrales y de todos esos mitos y realidades que circunvalan a esta figura tan conocida, pero a la vez, como veremos, tan desconocida. También luego en Universo Diverso vamos a trasladarnos fuera del país para ir a París, al lado más desconocido de París, y a recomendarles algunos de los lugares que hemos visitado y que tenemos un recuerdo increíble y que queremos compartir con ustedes y recomendarles si alguna vez tienen la ocasión o piensan viajar allí. Sin más, darles la bienvenida a este viaje y aprovechar para felicitarles las fiestas y el año nuevo venidero 2015. Un fuerte saludo a todos los miteros y les recordamos que en Facebook nos pueden encontrar en el grupo, que tienen que mandarnos la solicitud Noche de Mitos. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo, bienvenidos. Ha llegado la hora. Opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos al podcast de Noche de Mitos. Una vez más, nos encontramos en uno de los lugares mágicos donde ya hemos grabado algún podcast anterior, en el Torreón de Prendes. Y no vamos a contar la historia del lugar, porque para eso dedicamos un programa entero de debate. Ya el anterior, si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo. No sé si os acordáis vosotros de cuál era. Ahora mismo no tengo aquí la chuleta, pero bueno, estamos en ese lugar, y si el oyente está interesado en saber un poco más de la historia de Prendes, del Torreón, que está aquí en el concejo de Carreño, pues hay también alguna leyenda curiosa, pues le recomendamos escuchar ese podcast. Y hoy, pues tras muchas vicisitudes, queríamos grabar el programa número 12, cumpliendo un año de Noche de Mitos. Lo que pasa es que el tema era muy controvertido, a la vez que muy problemático, tratar sobre el diablo. Y tenemos que abrirnos al oyente y decirle que hemos tenido un montón de problemas a la hora de intentar grabarlo. Por ejemplo, no vamos a decir el lugar porque, bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero cuando decidimos grabar sobre el demonio, ya habíamos conseguido quedar entre todos, porque esa es otra de las dificultades que también entrañó este programa, que siempre pasaba algo a alguien
Por ejemplo, nuestro compañero Alfonso pues se levantó solo de casa, que le salió el agua un día. No pudo venir, por supuesto, se suspendió, se aplazó otra vez el podcast. Luego otro día fuimos por fin, coincidimos la mayoría, fuimos por la noche a un sitio encantador y encantado y nos encontramos allí con una especie de altar, con huesos pues bueno, de algunos gamberros, o bueno, tampoco vamos a entrar en hincapié de creencias ni nada, pero bueno, ese tipo de actos en esos lugares sagrados, pues como que no nos agrada mucho encontrarlo. Y claro, nos encontramos allí por la noche y hablar del demonio, pues como que nos empezó a causar un mal rollo bastante especial y decidimos también aplazarlo. Eso sin contar. Estamos aquí con Chema, que nos va a contar también la experiencia también de cuando encontramos aquel perrín que estaba abandonado y tuvimos que parar y retrasamos también otro día el podcast y lo acabamos también aplazando. Y bueno, nos encontramos hoy por fin y vamos a tocar el tema del demonio, de los bajos astrales y hablar un poco de la figura del diablo en sí misma en distintas culturas y bueno, a debatir un poco sobre el tema. Estamos Yolanda Peón, yo soy David Madrazo, está también Chema Vázquez, que está repasando sus apuntes, y Iván, nuestro amigo, pero que va a estar aquí de espectador, no quiere hablar, entonces bueno, pues nada, si no quiere hablar va a disfrutar del podcast en directo con nosotros. Bueno, Chema, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal, David? ¿Te acuerdas el incidente aquel del perrín? Sí, la verdad que lo recuerdo como si fuera ayer mismo, como quien dice. No, la verdad que estuvo bien, no me pudo acabar mal, pero bueno, a mí realmente fue una situación, bueno, básicamente es que encontramos de la que íbamos para allá, Yolanda, tú, David, Alfonso estaba también, y yo mismo, y de aquí íbamos en vuestro coche, nos encontramos ya cerca de la zona en cuestión, nos encontramos a un perro que parecía desde luego perdido, no sé si perdido, abandonado, y claro, decidimos dar la vuelta para intentar cogerlo o guiarlo donde fuera, ¿no? Más que nada porque estaba en medio de la carretera y era claro que le iban a atropellar tarde o temprano. Y bueno, lo siguiente ya fue carreras, coches a velocidades, vamos, propias de una diligencia. Y al final, bueno, el perro, después de mucho correr, muchos kilómetros, al final el perro, pues cuestiones del destino, si es que existe, se fue hacia la derecha, salió de la carretera y acabó dentro de una casa, dentro de unas vallas. Y lo conseguimos coger y bueno, pues al final el perro supongo que estará sano y salvo. Espero, desde luego. Sí, vino un chico del pueblo después, cuando íbamos a llamar al Seprona para que se hiciera cargo de él o nos ayudara a ver cómo podíamos contactar con los dueños, porque claro, en un pueblo apartado ahí no hay policía local, acera, entonces decidimos llamar a la Guardia Civil cuando, bueno, un chico ahí del pueblo se ofreció, decía que conocía a los dueños, que le sonaba, ¿no?, el perruco y tal, y bueno, nos dimos el teléfono y todo salió bien finalmente. Y Chema fue el héroe, que cogió el perrín, que lo sepan, porque nos dividimos todos, Alfonso y yo en coche dando vueltas para intentar encontraros a vosotros, una carretera doble sentido donde la máxima era 100 y los coches iban bastante también rápido allí. La verdad que fue una experiencia y hubo más vicisitudes. Natalia también un día uno de los días que íbamos a grabar también se puso muy mala. Sí, ella quería venir ese día y justo creo que lo dijo por la mañana. También, sí, que no, sí, de hecho habíamos hablado para ir juntos porque iba a ir por un lado, entonces bueno, iba yo a ir con ella para dividirnos un poco. Y lo dijo creo pues esa misma mañana que no podía, que se encontraba muy mal y que no. Y de hecho luego hablando con ella dijo que sí, que se puso mala, pero que como que le pareció que no debía, no sé, que igual no tengo que contar esto, pero dijo algo así como que le parecía que realmente no, por alguna razón no debía ir esa noche ahí, ¿sabes? Que tenía esa sensación, digamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que se puso bastante enferma y bueno, un saludo por cierto desde aquí a ella. Hubo bastantes inconvenientes, sí. Si no era por una cosa, era por otra. También, bueno, el tema de coincidir la gente, pues que si a uno le pasaba una cosa, a otro otra, y por una cosa u otra parecía que este tema que parecía que algo no quería que hablásemos de él, ¿no? Y hoy parece que ha llegado el día y como sí, no nos caiga un pedrolo encima, pues no. Esperemos que no. De hecho, aquel día, cuando ya estamos en el sitio en sí, cuando pasó lo que comentabas ahora de ese altar que encontramos, lamentable por otra parte, se llegó, para que lo sepa el oyente, se llegó como a un consenso entre los cuatro, porque realmente lo que queríamos era hacer el podcast sobre el tema del diablo, del demonio, bueno. Y por lo que fuera, bueno, llegamos a la conclusión de que nada, que mejor pues no
no hacerlo esa noche. Habíamos No veíamos la necesidad de hacerlo tampoco, vamos. Sí, además... Era para lo que habíamos ido, vamos. Sí. Había mal ambiente por ahí, ¿eh? No sabemos si a causa de saltar o no, pero bueno... se escuchaban determinadas cosillas que nos dejan inquietos y como que no era el momento adecuado de hablar de ese tema, como que llegamos a un consenso entre todos, como que hablar de eso, pues que iba como a traer más, ¿no? Y bueno, que nos dio muy mal rollo, sencillamente. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué opinas tú de todas las vicisitudes que hemos tenido para grabar este podcast? Que al final parece que lo vamos a conseguir, ¿no? Yo ya la tercera o cuarta, buenas noches a todos los oyentes, lo primero. A la tercera o cuarta, bueno, pues vicisitud que nos pasó, yo ya dije que parecía talmente que no quería no sé, lo que es el diablo que se hablase de él. Cierto lo del perro, cosa que por un lado, mira, aprovechamos ese día de otra manera, haciendo el bien. Quiero también decir que aquí todos los componentes del equipo Noche de Mitos somos tremendamente animalistas y tremendamente intransigentes con el maltrato animal, por lo cual, pues, pese a que no pudimos grabar el podcast, hicimos una buena obra. Luego, lo que tú dices, llegamos al sitio, encontramos el altar, el problema que tuvo Alfonso, el problema que tuvo Natalia. Luego decidimos grabar otro día, pues nosotros ofrecimos estar en nuestra propia casa y justo ese día empezaron unas obras encima que no nos dejaban grabar el programa. Sí, eso fue otra vez, sí, es verdad. Para este podcast habíamos quedado con otro compañero, con Pacho, al cual mandamos un fuerte saludo y un beso de nuestra parte, y resulta que hoy por la mañana se levantó con un flemón, con dolor de muela, pero bueno, dijimos sí o sí, lo vamos a grabar, guste o no guste. Por eso digo que a no ser que nos caiga un Pedro de la Torre... O se ponga a llover con el cielo azul que hace, pero bueno. Incluso otra anécdota es que aquel día, que creo que era entre semana, era un martes o un miércoles, el que íbamos a hacerlo en vuestra casa, el podcast... Coincidió que yo, vivo bastante lejos del centro, entonces bajé, preparé todas las cosas con mi libro electrónico, que es el que suelo utilizar, y apuntes y demás, y bajé absolutamente todo, porque primero pasé por otro sitio, iba con el tiempo muy justo, ¿no? Y bajé todo, y como a 15 minutos de tener que salir hacia vuestra casa, me di cuenta de que llevaba todo menos el libro electrónico, que es donde estaban todos los apuntes y todas esas cuestiones. Cierto, me acuerdo que... Sí. Y luego acto seguido dijisteis que no se podía, porque de hecho mandasteis una grabación, porque había, unos sonidos terribles, que era completamente inviable de grabarlo. Y bueno, fue curioso más que nada. Fue muy curioso porque justo ese día se decidieron hacer una reforma integral en el piso de arriba. Integral, tirando azulejos, levantando el suelo, todo el mismo día. Parece talmente como que no quería este tema ser tratado. Bueno, hoy vamos a tratar ese tema. Vamos a hablar sobre el demonio, la figura del mal en sí misma, ¿no? Con todos los nombres que se le puede conocer, las relaciones que tiene y también de los bajos astrales, que tiene mucho que ver... desde por lo menos el punto de vista que se va a brindar por mi parte en el debate. Vosotros tendréis otros puntos de vista, entonces me gustaría que esto no fuese un monólogo, sino que nos interrumpamos, que cada uno aporte sus ideas y sus teorías, sus puntos de vista, y adentrarnos en la figura, ¿no? El doctor Frederick Koning, que es autor de un buen libro que me gustaría recomendar, se llama Influencia diabólica en la sexualidad, Satán y sus demonios, que es de Ediciones Avesta, es del año 1978. Tenía una cita que me gustaría indicar, que es: el hombre tiene dos enemigos, él y Satán. Y es que muchas veces se relaciona, por ejemplo, pues en la religión, en las creencias del propio ser humano, todos los males que nos rodean, ¿no? Las guerras, el hambre, las penurias, ya por encima también los pecados, ¿no? Los pecados, la lujuria, la ira, la envidia, todo eso se engloba en una misma figura dentro de la religión. Se asigna al ángel caído, a Satanás, que lidera los infiernos, que hay también un montón de demonios, pero la verdad que prácticamente siempre se dirige a él, ¿no? Hacia una misma figura, Satán, Lucifer también, y que realmente tiene sus diferencias. Y también existen dentro del mundo espiritual, por así decirlo, más contemporáneo, hablamos de los bajos astrales, pero realmente no es algo moderno, y si rascamos un poco más
podemos encontrar que tanto demonio como bajos astrales podrían ser todos también llamados demonios, y en otras culturas y en otros tiempos han tenido nombres completamente distintos, pero siempre ha existido ahí ese mal, un mal espiritual que no es lo que hace el hombre. Es como la cita que dice el Dr. Conning, el escritor, lo que digo, él mismo, el hombre y Satán. Satán no es el que produce los pecados, la mayoría de las veces es el hombre, el que ya lleva consigo mismo esos pecados, ¿no? Bueno, según el Antiguo Testamento, esos pecados ya fue cuando ya comió la manzana de Adán, la semilla del mal ya la lleva dentro, ¿no? Lo que le hace pecar. Efectivamente, es que yo creo que y es el mejor símil que has podido poner, yo creo el que más tenemos en mente todos por nuestra educación, ¿no? Digamos. Y es que realmente el concepto del mal, de este demonio, muy mal pensado por otra parte, que es un solo demonio, ¿no? Digamos que son muchos, hasta con nombres, incluso casi con apellidos, por así decirlo. O como conceptos son muchos, muy variados, dependiendo incluso de la religión, la creencia, la procedencia o lo que sea. Pero sí es verdad que yo creo, y ahí apuesto en lo que estás diciendo tú, en la procedencia realmente, vamos a poner humana, ¿no? O carnal, de lo que es el diablo. No sé qué será primero, es como lo que es primero, la gallina o el huevo. Pues sí, que será primero lo que es el pecado que creó, bueno, el pecado, la falta, lo que creó el mal, el primer hecho maligno, digamos, o incorrecto, que creó el concepto metafísico de diablo, del mal como personificado en un ente, o al revés, digamos, o fue el propio demonio, el diablo, quien fuera, el que instigó, digamos, a un primer ser humano, como quien dice. Es que depende de la fuente que bebamos, y también a lo largo de los siglos se ha ido transformándolo. Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? En este debate, pues ir ilustrando poco a poco en distintas etapas de lo que es la historia del hombre, cómo se ha ido transformando, mutando, hasta llegar casi a ser la misma figura dentro de la religión actual. Y todo lo que vemos mal pues se atribuye al demonio. Sin embargo, lo que tú dices que fue antes, el mal o el hombre, o fue primero el hombre luego el mal, realmente según las escrituras rabínicas, por ejemplo, Satán se creó a la vez que Eva, y según otra era Samael, jefe de los ángeles caídos, llamado antigua serpiente. La serpiente también, vamos a ver que en el antiguo Egipto había dos clases, ¿no?, de serpientes. Una era Apopis, que era un dios demonio, era terrible, era una serpiente enorme, ¿no?, gigantesca, que aparte recurrían ahí a los magos negros, porque Egipto es la cuna de la magia. Y es que para hablar de todo esto no solamente vamos a hablar de religión, sino también de esoterismo, por supuesto. Y por ejemplo, pues también en Egipto, pues no simplemente la figura de serpiente era mala, no, porque por ejemplo la cobra era buena y protectora. De hecho, Huaz, el dios Huaz, forma de serpiente, lo llevaban también muchos faraones, justo donde sería el chakra de aquí, ¿no? ¿Noli? Llevarían, si nos podemos a indagar también en la parte esotérica, pues podríamos sacar mucho. Simbólicamente, en el mundo del ocultismo, uno de los significados que tiene la serpiente, precisamente, es el símbolo de la sabiduría. Acordémonos por ejemplo, algún día hablaremos de cuando fuimos a ver el laberinto del rey Silo, aquella piedra jeroglífica que existe en Asturias. La S, que simboliza la serpiente, la llevaba justo en el centro, y significaba que teniendo esa sabiduría tú podrías llegar, ¿no?, a descubrir ciertos tesoros. Supongo que esos tesoros pues serían, sobre todo para la Edad Media, un gran tesoro era el conocimiento. La gente apenas sabía leer, no sabían escribir, la tradición era oral, había muy poca gente que supiera, pues eso, escribir. Serían pues los monjes, la gente, bueno, pues más ilustrada de los monasterios, de los conventos, etcétera. Entonces la serpiente, una de las interpretaciones simbólicas por la que yo más me decanto es la de la sabiduría. Entonces yo, dejando claro ya desde el principio, y lo quiero dejar muy claro, que soy tremendamente respetuosa con las creencias de cada persona, siempre y cuando, bueno, pues no atentes contra la vida de nadie ni nada por el estilo, como hay algunas religiones que sí lo hacen, pero siendo tremendamente respetuosa, manteniéndome al margen de mis creencias, la serpiente de Adán, el que decían que era el diablo encarnado, ¿no? La serpiente que le dijo a Eva... Posteriormente lo hablaremos. Después, posteriormente, pues en otro libro que compone la Biblia, pues ya atribuyen que la antigua serpiente, pues que era
y el demonio, pero en ese momento sigue. Yo lo veo más bien como la otra interpretación que tiene, es el libre albedrío, la sabiduría, el que nos hace elegir. Nosotros somos los que elegimos realmente el camino. Él aparece como tentador, el que te hace elegir, el que te tienta para que entres en el pecado, para despertar esa parte del hombre que es mala. Sí, pero tú eres el que elige. Es el hombre el que elige, sí. Efectivamente. Eso es cierto, es el hombre el que elige el camino que va a hacer y se tira más fácil, que es el tentador, y en eso parece que el demonio tiene un papel, que es su papel, vaya, en el cristianismo, ¿no? A mí me parece muy interesante ahora que habláis de esto y has puesto el tema de la serpiente y de la cobra en el entorno egipcio, digamos, religioso egipcio antiguo, y parece realmente, no sé si estáis conmigo, que hay como una lectura secundaria implícita, que a lo mejor es fácil de ver, a lo mejor es difícil, que parece que el mal proviene realmente del bien, o que por lo menos está implícito en una parte dentro del bien y viceversa. Porque si vemos, por ejemplo, la serpiente está vista como un ente, digamos, o como un animal en general que está relacionado con el mal, con el ultramundo, con lo que sea, ¿no? Pero a su vez, dentro de las serpientes hay, vamos a poner, una especie, una raza que está precisamente en todo lo contrario, esa excepción que está dentro de esta cuestión, digamos, de esta amalgama que sería el mal, ¿no? Dentro del mal estaría una parte que es el bien, como un halo de esperanza, por así decirlo. Y eso concuerda con lo que es el concepto que luego se tiene de lo que es el diablo en sí, por ejemplo, en Job 1.6 y en Juan 8.44, en el que el propio diablo habría sido uno de los ángeles de Yahvé, que luego se corrompe, actúa mal de tal manera y se convierte realmente en lo que conocemos como el diablo, ¿no? Pero que en su principio, en su génesis era realmente un ángel. El más amado, por Dios, el más bello, efectivamente. Ahí se entremezcla un poco la figura de Lucifer con Satán, porque daos cuenta que en el libro de Job que tú dices, que se escribió 400 años antes de Jesucristo, solamente se hace referencia, ya aparece el nombre Satán, que son como una especie de espíritus acusadores, ¿no? Son los acusadores, son los que dictan a Dios, se chivan, por así decirlo, ¿no? Porque a Job lo que le hacen es hablando, Satán y Dios, ¿no? Pues hablan de, mira, si este hombre es muy fácil que sea fiel a ti, Dios, es muy fácil porque le va todo bien. Pero si le causas enfermedad, si le causas desgracia, veremos cómo mantiene la fe, ¿no? Y eso es de lo que trata el libro de Job. Y bueno, a partir de ahí pues le hace un montón de judiadas a Job, todo hay que decirlo, ¿no? Los judíos alejandrinos que tradujeron al griego el libro de Job pasaron el apodo del acusador pasa a ser diabolos, al griego diabalein, y al latinizarse pasa a ser diabolus, y al inglés débil, y teufel al alemán. Ahí vemos ya un poquitín de dónde luego se va transformando el nombre, ¿no? Que luego ya, aún así, ya iremos viendo cómo la Biblia se transforma hasta que llega a la Edad Media, y ya es cuando prácticamente se le pone esa forma de Baphomet, ¿no? Yo creo macho cabrío y... Yo creo que el concepto más... creo que se acerca más a la realidad, o al concepto que yo tengo, que es, digamos, el total de todo, es precisamente de la Biblia hebrea, el más antiguo, que es cuando Satán era adversario únicamente. Eso es. Es decir, como que aparte del acusador, el calumniador, como hemos dicho, ¿no? Que eso fue luego pero una para ser evolución. adversario tenía que ser igual de poderoso que Dios, sin embargo es una creación de él, se supone. Es que ahí está esa dicotomía extraña, que es lo que decíamos antes, que era antes de las dos cosas, pero sí es verdad que yo creo que lo claro aquí, luego está la evolución, sí, que después de la Biblia hebrea, pues pasó de ser adversario a cuando se hizo la Biblia de los 70, en el siglo III, ya pues, los traductores griegos, es donde pasó de Satán a diabolos, que era eso, pues el acusador, el calumniador, con una base que esto ya sería entre día, que es a través, y Balein, que es arrojar, pero bueno, eso ya es parece que estamos de acuerdo en eso, y ya volviendo al tema de la serpiente, ya vamos englobando, ¿no? Y encauzando lo que es el debate en sí. Ya es cuando aparece en el libro de la sabiduría, por el tema de la serpiente, que ya se relaciona con el diablo, en el versículo 24 del capítulo 2 del libro de la sabiduría, es cuando ya Satán es idéntico al diablo, ya se lo identifican como la serpiente del paraíso, que está celoso de los hombres, de su belleza, de porque tienen alma, etcétera, ¿no? Y ya es el primer siglo antes de Jesucristo. Daos cuenta que ya pasamos del cuarto antes
la figura de Job, de acusador, ya a lo que es ya la serpiente del paraíso ya identificada, ¿no? Como ya una figura sola, creo yo, ¿no? El diablo ya va tornándose una figura cuando realmente hay una horda, ¿no?, de demonios, según Salomón, ¿verdad o no? Cierto. Uh-huh. Sí, una horda de demonios que luego no dejan de ser el concepto de uno, ¿no? Tú cuando hablas del demonio, del diablo, hablas como si fuera... Realmente yo creo que la mayoría de las personas creen en un solo demonio, un solo diablo, incluso personificado, ¿no? Por así decirlo, como si fuera un solo ser, un solo ente. Y al fin y al cabo lo que decíamos antes es que hay muchísimos, dependiendo del origen de la creencia y de la tradición, que tienen nombres, concretamente. Las escrituras rabínicas que antes comentaba, ¿no? También que habían dicho que Satán se había creado a la vez de Eva, pues le asignan varios nombres a Satán. Aparece como Azael, Azazel, Belial, Satanail, Satonail. Pero es como que cada uno con sus características propias. Algunos que son nombres diferentes para el mismo concepto, pero luego sí es verdad que, por ejemplo, Belial, si no recuerdo mal, era el diablo, digamos, el demonio de la mentira. Otro libro que trae aquí la obra de demonios, Asmodeo, que aparece en Tobías, ya con ese nombre. Tiene un montón de nombres, pero realmente no es que sea el mismo. Mira, tengo otro libro aquí, que así recomendamos al oyente, es muy antiguo también, se llama El poder del diablo, Pactos satánicos, que está escrito por el profesor Renillard Brown, del año, voy a decirlo ahora, ¿de qué año es? Es del 89, de Gráficas Wada. Pues aquí aparece un diccionario demonológico, donde pues cuentan, mira, por ejemplo, pues todos, el ejército realmente, ¿no? Mira, que es el infierno. Aquí nos cuenta. Mira, me pica Yoli porque aquí están pasando dos perritos enamorados ahí corriendo. A la luna, sí. No, pero deben de ser una casa de por aquí, seguro, ¿eh? Sí. Van ahí todos felices corriendo. Nos alegra, con animales cerca. Efectivamente. Todavía queda para anochecer, ¿eh? Tenemos el sol de frente ahí metiéndose entre las montañas y la verdad es que estamos bastante bien. Sin mucho aire que perjudica al podcast y en plena naturaleza. Bueno, como os decía de este libro, nos habla de Jan de Weir, que tiene un libro que se llama a su vez de Prestigis, que se publicó en el siglo XVI, y que ahí ya afirman que el infierno, reino infernal, cuenta con 72 príncipes y 7.405.926 diablos, los cuales están divididos en 1.111 legiones de 6.666 abortos del infierno, o sea, casi nada. Aquí nos habla, pues mira, tenemos los principales mandatarios de las huestes infernales: Malfas, gran adalid de los infiernos, el cual se aparece a los hombres bajo la forma de cuervo; Astarot, gran duque de los infiernos, y su tesorero, que se da a conocer por el fuerte hedor que dimana de su cuerpo pestilento. Bueno, nos habla de Andras, Euronome, Leonardo y Asmodeo. Mira, el que hablábamos antes, que aparece en Tobías, pone que es duque de los infiernos y que tras ser vencido por Salomón, que fue obligado a ayudar en la construcción de su templo, se dice que también bajo la forma de serpiente indujo a Eva al pecado en el paraíso. Es muy interesante porque vemos que hay un montón de nombres, ¿no?, de huestes infernales y de pequeños demonios. Sí, luego haremos un inciso de cómo fue la historia de Salomón. Bueno, Salomón... No te cortes. No me corto. Porque no interrumpís, es que llegas... Salomón era uno de los patriarcas, ¿no?, del Antiguo Testamento. El hombre más sabio de la historia. Mago, todos dicen, recordamos también un mago. Todos recordamos la historia de las dos mujeres que le llevan al niño. Cada una de ellas pretendía ser su madre. Salomón pide que le partan al niño a la mitad y que a cada una le den una de las mitades. Una de las mujeres pues se pone a llorar y le implora por favor que no lo hagan, que no le hagan daño, que se lo entreguen a la otra mujer. Entonces Salomón, con su sabiduría, que en ningún momento había tenido ninguna intención de hacerle daño a la criatura, pues entonces ve quién es la madre verdadera, la que no quiere que le hagan daño y que incluso es capaz de entregar a su propio hijo a otra mujer con tal de que el niño no sufra ningún rasguño. Esa es una de las historias más famosas que conocemos de Salomón. Pero Salomón, bueno, eso habría que meterse muy atrás en la primigenia, la Biblia hebrea, que constaba de 3 libros, y luego se supone que hay otro libro
que se llama precisamente el Testamento de Salomón, donde está escrito, es un libro que está escrito en primera persona. Se pensaba que era, o se creía que era, bueno, pues pertenecía o que hubiera sido escrito entre el siglo XII, XIII, pero en 1945, cuando se descubren los manuscritos del Mar Muerto, que habían sido escritos 1600 años atrás, es decir, en el siglo II después de Cristo, esos manuscritos contienen pistas que hacen referencia a ese testamento de Salomón. Y en ese testamento de Salomón, como decíamos, que estaba escrito en primera persona, Salomón se nos presenta, aparte como un sabio, como uno de los patriarcas del reino del Antiguo Testamento, como un mago, como un hechicero, como un astrónomo. Y dice, por ejemplo, que era un gran exorcista. De hecho, incluso hay un pasaje en la Biblia que algunos expertos, o donde algunos expertos ven un guiño a esos exorcismos que hacía Salomón, en uno de los exorcismos que hace Jesús. Bueno, de hecho proviene de Salomón, que en muchas películas lo vemos, que de películas de exorcismo, que si realmente llegan a averiguar el nombre de qué demonio es el que está, pues ya lo pueden erradicar, ¿no? Ya lo pueden expulsar, y eso proviene de la magia de Salomón, ¿no? Uh-huh. Hay un texto en San Lucas, donde unas palabras pronunciadas por Jesús durante un exorcismo hace pensar que había más textos en la Biblia primigenia de donde él había sabido la forma de expulsar los demonios que tenía Salomón. Y Salomón, en este testamento, que repito, se pensaba que era del siglo entre, pues eso, 13, 14, 15, 16, no se sabía muy bien, porque es de donde datan las copias más antiguas, se ha visto que es muchísimo anterior, que es como mínimo del siglo II antes de Cristo. Él cuenta en primera persona cómo el arcángel San Gabriel baja y le da un anillo. Y le dice que con ese anillo podrá esclavizar a 72 demonios, que son los que le ayudarán a hacer el templo de Jerusalén. ¿Sabes que eso me recuerda mucho a la leyenda del acueducto de Segovia? Y que también hay una leyenda relacionada con Asturias, pues luego la vamos a contar al final del podcast. Pues anteriormente todavía a lo del testamento de Salomón, a lo que se pueda pensar sobre el testamento de Salomón, hay un historiador israelí o israelita que se llama Flavio Josefo, que vivió durante el siglo I después de Cristo y escribió sus crónicas en ese siglo, donde narra un exorcismo explicando que se coloca bajo la nariz del poseído un anillo como el de Salomón. Con lo cual, esa creencia... ¿Y puede ser que el anillo sea el pentáculo que se llama pentáculo de Salomón y que la Edad Media se llama pie de bruja y que todos conocemos? Pues, por puede ser perfectamente, porque la estrella de 5 puntos. Pese a las películas, y vuelvo a repetir lo que repito en todos los podcasts, el mundo hollywoodiense, el mundo televisivo, el mundo de las series, pues ha demonizado el tetragramatón, como se llama, la estrella de 5 puntas, haciendo pensar que eso es algo demoníaco, cuando en realidad es un sello protector. Sí, bueno, con la punta hacia arriba bueno, y la punta hacia abajo. Sí, pero es eso negativo. Es exactamente igual que la cruz. En una misa negra lo que se hace es copiar absolutamente todos los pasos de una misa normal cristiana, pero colocando todos los elementos del revés como burla. Entonces, bueno, pues en este caso, pues las cruces del revés, los bancos del revés, la hostia tiene que ser de color negro, y el tetragramatón sería colocado del revés. Entonces la gente, yo creo que ha asociado un poco el tetragramatón o el pentáculo, del derechazo o del revés, de un lado o de otro, lo asocia con el demonio, cuando en realidad es un sello protector que supuestamente se le entrega a Salomón por el arcángel San Gabriel para que pueda esclavizar a 72 demonios y le ayuden a construir el templo de Jerusalén, cosa que él hace. Casi nada. Que no le pierden los demonios a este rey, le pierden las mujeres. Pues mira, hablando de como los demonios, porque también en el libro... Perdona, un breve inciso, que hablando de lo de demonios, cómo se transgiversó la palabra, etcétera, etcétera, Salomón explica que San Gabriel le dice: con él reunirás a todos los demonios de la tierra y construirás Jerusalén. Hay palabras en hebreo, palabras escritas en antiguo, que muchas veces una pequeña
diferencia entre una letra y otra puede hacer que la traducción sea completamente diferente. Claro. Entonces, muchos de los expertos defienden que no dice con él reunirás a todos los demonios, sino con él reunirás a todos los espíritus impíos, Claro. que es diferente. Si al fin y al cabo la Biblia es como la interprete cada uno, si hay personas que todavía a día de hoy dedican toda su vida a estudiar realmente el significado, ¿no?, que pueda tener todo, tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo, De etcétera. hecho, en los Sí. rabinos, los grandes rabinos judíos, hay una... Bueno, no es una profesión, pero algo a lo que Sí. se dedican, que se llama midrash, que ya veremos a lo que significa esa palabra. Pero eso les conlleva un estudio durante toda la vida de la Biblia hebrea. Claro. Bueno, y antes te decía que, bueno, ese es uno de los primeros indicios, ¿no?, donde vemos que un hombre, un gran hombre, alguien que es completamente un ejemplo a seguir y que fue por todas sus generaciones, ¿no?, como fue el rey Salomón, pues que vemos ahí un principio de cómo tiene ese gran poder, ¿no?, del bien, que el bien puede controlar el mal, para hacer que el mal haga algo bueno, que fue la construcción, ¿no? Sin embargo, es muy común encontrarnos en leyendas, en antiguos escritos, por ejemplo, el Ciprianillo, San Cipriano. Vemos un claro ejemplo de cómo los brujos, las personas con magia o incluso los que tengan el poder del bien, pueden recurrir a usar a los demonios, a los espíritus malignos, para que hagan algo, para que construyan algo, para encontrar tesoros, que eso fue muy famoso aquí en Asturias, también recurrir al libro de San Cipriano, ¿no?, cuenta las leyendas, porque así el demonio aparecía y indicaba a la gente, pues, dónde están los tesoros. Normalmente cuando es por algo material, es un bien material y no espiritual, es algo negativo, ¿no? La persona que lo invoca es para algo negativo. Sin embargo, no decimos que Salomón lo hiciera para algo negativo, todo lo contrario, lo hacía para algo bueno, ¿no? Recurría para obligarles a hacer el bien, para controlarlos, Por el hecho, él era un gran exorcista. Ahí lo dejamos. Pero lo cierto es que existe una leyenda donde, bueno, la del acueducto de Segovia, un hombre hace un pacto satánico con el diablo y para crear en una noche el acueducto de Segovia, ¿no? Pues realmente se relaciona con una leyenda asturiana que aparece en el libro 50 lugares mágicos de Asturias, de Cidonia, de David Madrazo, que soy yo. Pues aparece, cuento la leyenda de Santa Gadía, donde uno de esos demonios que lideraba Lucifer para construir el acueducto en una sola noche, los mandó repartidos por toda España a buscar piedras para el acueducto, y uno de ellos pues pasó la Sierra de Guadarrama de Madrid, se perdió y llegó hasta aquí, hasta Asturias, a una pequeña aldea, que era celta, de aquella, donde vivía una chica, se llama Santa Gadía, que era muy, muy guapa, muy bonita. Entonces este demonio, que se llama Fornillos, por cierto, se enamoró, la vio y tal, y bueno, estuvieron ahí de paliqueo, hablando, y se le fue el santo al cielo, aunque no sería la expresión más apropiada, porque estamos hablando de un demonio, pero bueno, el caso es que se le pasó el tiempo hablando con ella, casi enamorándose más ella que él. Pero lo cierto es que de repente recibe un mensaje telepático de Lucifer que le dice que está a punto de terminar ya el plazo, ¿no?, del acueducto. Entonces él parte una peña de allí, la que hoy día aún se puede ver, que se llama la Peña del Hombre, o Peña del Diablo también, y cuando se pone a elevarla con una gran fortaleza, pues recibe un tremendo rayo de castigo de Lucifer, porque ya había pasado el plazo, y ahí quedó la piedra, que la podemos ver a día de hoy en una preciosa ruta que circunvala la zona, que está dentro del concejo de Vimenes, que dio el nombre también, esta leyenda, a Santa Gadía, que es la aldea de donde parte la ruta, y Santa Gadía se llamaba esta chica, ¿no?, que al final el demonio, por venganza, pues se la lleva al infierno con él, se cuela por ahí a través de Vimenes y desaparece. Y ahí vemos, ¿no?, cómo los demonios han llegado a ser utilizados de vez en cuando por el hombre, por gente de malas artes mágicas, para realizar construcciones. Pero ahí estamos, bueno, la figura de un diablo, la del diablo cristiano, ¿no?, por así decirlo. Bueno, de todas maneras, los diablos o los bajos astrales o el demonio, como se quiera llamar, pese a que, a ver, por ejemplo, en el caso del acueducto de Segovia, en el caso de, bueno, pues de estas peticiones que se les hacen para ayudarles en algún tipo de construcción o lo que sea, ellos no dan puntada sin hilo. El hombre, o quien lo pide, ha de entregar el alma al diablo.
Nada lo hace gratis. Uh-huh. Y claro, pero qué... Vamos a ver, sinceramente, ¿qué obsesión es ganar almas para el diablo, ¿no? Es una lucha, ¿no?, entre el bien y el mal, que eso lo tenemos en todas las religiones, en todas las películas, en todas... o no, la lucha del bien y el mal. Sí, lo tenemos hasta en el yin y el yang. Es como una balanza, o sea, yo creo que prácticamente, absolutamente... casi todos los conceptos en los que vivimos y la simbología. Sí. Y cualquier cosa que hagamos, siempre hay una decisión, digamos, siempre hay una cuestión antagónica a la que vamos a hacer, o a la que decidamos, o siempre está, si una cosa tiene una cara, pues tiene otra cara, el anverso y tiene el reverso, pues en todo, en lo que hagamos siempre vamos a pensar que hay una parte que está bien y la parte que está mal, o va a tener consecuencias buenas y siempre creemos que también tendrá consecuencias malas si hacemos por otro lado. Y también a mí me parece que claramente es una justificación siempre, o sea, de que el mal que el mal coexista siempre con el bien y que el bien con el mal, es como que parece que una cosa no podría sobrevivir sin la otra. Es lo que Lucifer, siempre se nos ha querido vender, siempre eso. Y Lucifer, el portador de la luz, ¿no? Que hablan que era el ángel más bello, era el ángel más bello que poseía a Dios, pero que tuvo gran celo, ¿no?, al haber creado a los hombres y que al final monta como una especie de revolución y es expulsado, ¿no?, del cielo abajo al infierno, y a raíz de ahí pues se dedica a custodiar todas las almas. Según mi interpretación, pues lo envía al infierno, custodia todas las almas de la gente que se va muriendo, que quedan en una... No existe cielo, por así decirlo, existe cielo, por supuesto que existe, pero no van las almas, ¿no?, de los humanos allí, con los ángeles ni nada. Lucifer los custodia a todos, sean buenos o malos. Y luego... al morir Jesús, se supone que elevó, ¿no?, esas almas, y les permitió ya a las almas buenas pues que ocupen el cielo, ¿no?, en lugar. Pues claro, había ángeles que estaban celosos de esta creación de Dios, y uno de ellos era Lucifer, según cuentan. Pero mira, por ejemplo, en uno de los documentales de Fernando Jiménez del Oso, en sus libros también, contaba que lo de portador de la luz, que venía de Lucero, hijo Lucero de la Aurora, que hacía referencia en unos libros de la Biblia al rey Nabucodonosor, que no era realmente... haciendo referencia a este ángel, ¿no?, caído, que hay, que al fin y al cabo, pues que se entremezclan todas las figuras un poco, ¿no? Pero bueno, el concepto que tenemos hoy día más extendido de Lucifer es de un ángel bello, ¿no?, portador de la luz, que fue un renegado de Dios. Luzbel se llama primigeniamente Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Luzbel, luz hermosa, luz bella, era el ojito derecho de Dios. El ángel más querido, ¿no?, la creación más bella, el más perfecto. Se supone que es el emperador, el ¿no?, más resplandeciente de los infiernos. Luego está Belcebú, que sería el príncipe. Comentabas antes que por qué ese afán del diablo de recabar almas para él. Hombre, se supone que en el fin de los tiempos habrá una batalla y que vendrá el arcángel anunciador con la trompeta a levantar las almas. Entonces, bueno, si Lucifer lo que quiere es hacerse con el control de la tierra, tendrá que tener un ejército suficiente como para hacerle frente al ejército celestial. Yo creo que a lo mejor de ahí viene ese afán que tiene de recabar almas para él, que le prometan su alma, ¿no? Un guerrero más dentro de sus filas. Yo creo que además vivimos en lo que comentábamos antes, entre lo que es la clave de todo esto, que es el concepto de lo que decíamos como si fuera el yin y el yang, o sea, el bien y el mal, en una balanza, digamos un porcentaje de 100% entre que tiene que haber X% para que haya el otro complementario de la otra cosa, tanto del bien como del mal. Sí. Y yo creo que además, actualmente, si nos paramos a pensar, vivimos en una coyuntura socioeconómica a nivel histórico que es clarísima. Es decir, para que uno tenga mucho, otro por narices tiene que tener muy poco, o otros muchos tienen que tener muy poco. Y es una balanza, o sea, la balanza entre el bien y el mal es una representación clara de lo que está pasando actualmente. Y aparte, si nos damos cuenta... Sí, pero ahí entremezclamos ya porque estamos asignando al mal del hombre el mal del diablo. Sí, pero por ejemplo, al principio había el concepto de un solo ente diabólico, por así decirlo, que yo creo que sería como que englobaría el concepto del mal en sí, el mal general, el mal que puede crear todos los seres humanos o todos los seres vivos. Pero luego, poco a poco, como hemos ido comentando aquí, se fue haciendo una amalgama de diferentes entes, diferentes nombres, diferentes seres malignos con sus nombres, y lo que me parece más interesante es que las cualidades que se les atribuyen a esos seres para diferenciarlos son completamente humanas. Son cualidades como la mentira, la corrupción, la perversión,
la lujuria. Entonces yo creo sí, que todo el lado ahí está más un poco oscuro, ¿no? me parece que hay una clave bastante, una línea bastante interesante por la que seguir. Sí, pero sin embargo, mira, lo que sí estamos de acuerdo todos es que ya no hablamos como solamente de figura de diablo, sino que también estamos hablando de espíritus malignos, de demonios. Ya vamos encauzando el debate a lo que también queríamos llegar, ¿no? El tema de los bajos astrales a día de hoy, dentro de la parapsicología, del esoterismo actual, la denominación de bajos astrales, pero que realmente siempre ha existido, pero con otros nombres, igual que la figura del demonio y de los demonios, porque mira, ¿qué podríamos hablar? Antes habíamos hablado de los egipcios. Siguiendo con los egipcios, por ejemplo, en el periodo encontramos el primer exorcismo interesante de Egipto, porque ya sabemos que era la cuna de la magia, ¿no? La creencia de la muerte, de la vida tras la muerte, era algo que ya estaba innato en ellos, ¿no? No es como ahora que puedes creer, puedes no creer. Allí era un hecho de la vida cotidiana. Se daba ya por hecho, había hechiceros también, la magia tenía mucho protagonismo en la vida egipcia. Pues en el periodo de Ramsés II, su cuñada, que era princesa de Babilonia, se llamaba Ben-Ten-Res, estaba poseída por un demonio y que no podían exorcizar. Y lo hacen con el dios, la llegan a exorcizar con el dios, con su Nefertiti, que luego, posteriormente, se usa el dios Tot, que ya os sonará más, el dios Tot, que representa pues a las matemáticas, es un escriba, mensajero de los dioses, el medidor del tiempo, y que representa también a la palabra ya en el siglo XII antes de Cristo. Y otro interesante que me gustaría también, demonio, pero bueno, que no es un demonio malo dentro de Egipto y que tuvo mucha influencia para nosotros aquí en España, es la dinastía 12, a finales del tercer milenio antes de Jesucristo, que aparece Bes con B. Es terrorífico, es como un enano, ¿no? De piernas arqueadas, con barba, con 2 cuernos. Ojo, detalle de los cuernos, que luego ya se relaciona siempre con los demonios, ¿no? Los cuernos. Y que se usaba, fíjate tú, para ahuyentar a los demonios. A pesar de su aspecto terrorífico y maligno, pues no era maligno, era bueno. Y se usaba para ahuyentar a los demonios. Bes lo encontramos en Ibiza. El origen de Ibiza. Ibiza proviene de Bes. Y es que allí llegó la creencia de Bes, la adoración a Bes, pues por mar. Y allí está la isla de Ibiza. Y ahí, si vamos a Ibiza, pues vamos a encontrar en muchos lugares de turismo donde compramos cosillas para regalar a la gente, ¿no? Cuando volvemos, pues vamos a encontrar también colgantes de Bes, figuras de Bes, porque es el origen, ¿no? Y es algo protector, es algo bueno, sí. Yo volviendo un poco a lo que son los escritos no dejan de ser escritos por hombres. ¿Pero escritos de qué época que nos vas a hablar ahora? Cualquier tipo de escrito. Sí. Tanto los antiguos textos hebreos como las diferentes tipos de Biblias que hay, dependiendo de la rama de la cristianización que sea, como los antiguos escritos egipcios, los antiguos relieves babilonios, etcétera, etcétera. Perdón. Sigue, prosigue, luego hacemos una pausa porque se está aproximando un tractor, no queremos interferir en el audio del podcast. Todo eso está escrito por hombres y son los hombres los que deciden lo que poner. Entonces yo creo que también se han demonizado, entre comillas, muchas de las figuras que aparecían. Nosotros, el hombre, que es lo que estábamos hablando antes, yo creo que el mal existe dentro del hombre, al igual que el bien también existe dentro del hombre, y son esos 2 demonios internos los que tienen que luchar, ¿no? El demonio de... Pero eso lo decíamos al principio del podcast. Eso es lo que estoy diciendo. El mal interior está desde el pecado primigenio, cuando come la manzana. Sí, pero si te fijas, ya se ha demonizado a esa serpiente. Nunca se le ha visto como algo que te ha dado a elegir, sino automáticamente ya te ha tentado. Primero sí, o sea, no tiene nombre. Lo decíamos antes, que ya es en el primer siglo antes de Jesucristo, cuando ya lo relacionan con el diablo y con algo maligno. Realmente aparece, es algo que tienta. Hombre, en la Biblia aparece la serpiente tentadora. Serpiente tentadora. Que va a la persona más débil. Pero no maligna. Uh-huh. A la más débil. Pero es que vamos a ver, si Dios creó todo, Dios ha creado eso. Y Dios la creó
también, por supuesto. Bueno, ya ha pasado el tractor, seguimos. Hemos hecho una ligera pausa, centrándonos en el debate, y vamos orientados a que realmente, a donde estamos llegando, que hay muchos demonios, que son espíritus malignos y que aparecen en distintas épocas. Hablábamos de Egipto, también refiriéndonos a sumerios, babilonios y asirios, ya 2500 años antes de Jesús, de nuestra era, pues aparecieron estatuillas que representaban a demonios hembra, estatuillas de mujeres y también como demonios, ¿no?, con cabezas deformes. Ahí tenemos ya escrito en tablillas pues nombres como Lamastú o hija de Anú, que amenazaba a las mujeres donde el embarazo. Era una clase de demonios, ¿no?, que había, porque ahí no había una figura de un demonio, sino de muchos para ellos, que eran espíritus malignos que robaban, por ejemplo, a los niños. Otros que repartían peste y otras epidemias. Luego estaban también los espíritus de los muertos de forma violenta, ya en Babilonia, que eran malos espíritus, y se defendían pues con estatuillas, por ejemplo. Luego aquí aparece la figura de Lilu, muy interesante, Lilu Lilitu, que visitaba a los hombres durante el sueño, que era lasciva, y que luego pues paría, quedaba embarazada, ¿no?, de los hombres a los que violaba, ¿no?, durante el sueño, y pues nacían pues otros demonios, ¿no?, que puede ser también el origen un poquitín de Lilith, la Lilith de los hebreos, de la que nos habla Isaías, ¿no? Sí, la Lilith de los hebreos, en realidad, bueno, pues se supone que fue, evidentemente no está, solamente aparece mencionada una vez en la Biblia, en el libro de Isaías 34:14, donde dice, al terminar el párrafo, también allí Lilith se tumbará y hallará reposo. Lilith se supone que es la primera mujer de Adán, la primera, antes que Eva fue Lilith. La historia de Lilith fue que hay un pasaje en la Biblia al principio, en el Génesis, donde dice, y Dios creó al hombre y a la mujer, macho y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó. Un poco más abajo aparece, y Dios sumió al hombre en un sueño letárgico y tomando una costilla creó a una mujer, etcétera, etcétera. Entonces se supone que Lilith fue esa primera mujer que fue creada exactamente igual que Adán, no de una costilla sino del barro, del polvo, a la misma vez que Adán, y que se rebeló. Sí, que tenía que ser sumisa y tal, y que no... Se rebeló, efectivamente. Ella, al parecer, no quiso ser sumisa. En un momento determinado, en estos textos, aparece, bueno, pues como Adán le dice, mujer, sométete a mí, y ella se niega a someterse, ya que Dios la creó exactamente igual que al hombre. Entonces, ella en un ataque de rabia, dice las 4 letras hebreas que forman la palabra Yahvé o Dios, lo que le hace poseedora de un inmenso poder, y sale volando hacia los cielos. Bueno, desaparece del Edén, ¿no? Una vez que desaparece, 3 ángeles intentan convencerla para que vuelva y ella se niega. Entonces Dios la castiga diciendo, y morirán 100 de tus hijos todos los días. Entonces automáticamente a esa mujer, que repito que en la Biblia solamente aparece mencionada una vez, pero hay 2 libros, el libro de Zohar y el alfabeto de Ben Sira, uno del siglo XIII y la otra es una colección de textos recopilada durante la Edad Media, donde aparece varias veces mencionada, y automáticamente se la demoniza por el hecho de no haber querido someterse a Adán. Entonces se le hace como, bueno, pues es un demonio, un súcubo. Un demonio hembra. Un súcubo, el más poderoso de todos, pues que es la tentadora, la que se acuesta con jóvenes, la que pare continuamente nuevos demonios, sí, y la que es expulsada de todo lo que es el ámbito cristiano. Uh-huh. Que luego están los íncubos, que son la figura masculina, ¿no?, de estos demonios que hacen lo contrario, violan a la mujer. Y bueno, mira, en otras religiones, como en el hinduismo, por ejemplo, que tenemos las 2 grandes epopeyas hindúes, el Ramayana y el Mahabharata, pues en el Ramayana los espíritus del mal también son varios, y son los Rakasas y los Asuras, que destruyen al hombre, se beben su sangre. El jefe era Ravana,
que era un monstruo de 10 cabezas y que lideraba un ejército de espíritus malignos. Había otros también, otra clase de espíritus demonios, que por ejemplo los que seguían a Shiva en su forma de destructor, cuando cogía la forma de destructor, le seguían, y los había de todas formas, los había altos, negros, blancos, diáfanos, de muy altos o incluso de centímetros. Y luego también aparecen los espíritus de los muertos, otra vez volvemos a encontrar referencia en el hinduismo de los espíritus de muertos, pero que seguían a Shiva también. Y vemos una transformación. Si vemos el esoterismo a día de hoy, y hablamos de los bajos astrales, bueno, pero antes, para finalizar, de la forma que conocemos al demonio, que mucho ha influido la Edad Media, por ejemplo en el Malleus Maleficarum, en los testimonios que sacaban a las brujas que ya llevaban a la hoguera, de los aquelarres que hacían, que invocaban a la figura, ¿no?, que aparecía el demonio en forma de macho cabrío, que al hablar parecía que era los rebuznos de un asno, ¿no? Bueno, está representado de muchas maneras. Sí. También lo representan como un hombre extranjero, alto, bien parecido, bien vestido, muy educado. Otros, pues, incluso como un sapo. O en forma de mujer también. O en forma de mujer, etcétera, etcétera. Pero volvemos otra vez a lo que era el principio del podcast. Yo personalmente, mi opinión es que el hombre ha demonizado todo aquello que para él mismo no le conviene. Como tú hablabas del Malleus Maleficarum, por ejemplo, ¿no? Aquellas mujeres sabias, las auténticas brujas, las del pueblo, las que ayudaban a los partos, las que sabían remedios naturales, etcétera, etcétera, pues todo aquello fue demonizado, fueron llamadas brujas, decían que su sabiduría provenía del diablo, de los pactos satánicos que hacían. La mujer revelada en aquel primigenio libro llamada Lilith, pues fue demonizada también por no querer someterse, por exigir una igualdad, supuestamente. Vuelvo a repetir, no aparece apenas ninguna mención sobre ella. Los gatos, las serpientes, todos aquellos animales o cosas que nosotros consideramos o que se consideraban de aquella, pues que no eran benefactores para nosotros, pues automáticamente se les demonizó, ¿no? Se le hizo como que el demonio era lo que estaba ahí dentro. En el Malleus Maleficarum ese libro es espeluznante, impactante las maneras de sacarles la confesión, que evidentemente cualquiera hubiera confesado cualquier cosa. El dios griego Pan, que claro, incluso que a los tocaba templarios, la flauta, que tenía las patas de macho cabrío. Efectivamente, y, claro, que por ejemplo en algunas otras que adoptan, ¿no?, del paganismo. En algunas otras culturas o en algunos otros folclores, pues el dios Pan era un dios de la naturaleza, un dios de la naturaleza, protector de los bosques, protector de los animales del bosque, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que dependiendo de cómo vaya la religión, cada una de ellas, pues se demoniza todo aquello que para ella no le conviene, ¿no? Sí. De hecho, Salomón se le tiró una vez que, bueno, él era el más sabio, era el que más sabía de todo, era un tío muy justo, muy tal, pues automáticamente él tuvo muchas esposas, una de ellas era pagana, y entonces en honor a esa mujer hizo un ritual pagano, pues automáticamente también se le demonizó. Se le apartó, bueno, en fin, todo lo que él venía diciendo era pues causas del demonio, y yo, por ejemplo, ha llegado a mis manos un libro hace muy poco tiempo que encontré por casualidad, precisamente sacado de las clavículas de Salomón. Las famosas clavículas de Salomón es una especie como de mini grimorio, un pequeño resumen, y por ejemplo una de las cosas que había escrito Salomón son todos los sellos de los ángeles y de los arcángeles. Es decir, y luego queda ese dualismo de decir, bueno, pues él todo lo que sabía era de los demonios, pero en cambio lo que te enseña es las maneras de poder llamar a los ángeles y los arcángeles en tu ayuda. Sí. Entonces digamos que todo depende de cómo a nosotros nos convenga y lo que no. Vamos ahora a la actualidad, al tema de los bajos astrales. Hablamos del astral, el mundo astral, ¿no? No vamos a entrar a definir lo que es, lo que no es, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a identificar mentalmente lo que es el espacio astral, pues como si fuera la otra dimensión espiritual, ¿no? Nosotros también tenemos cuerpo astral, podemos viajar, cuando morimos también pues sería, ¿no?, según esta creencia, pues iríamos al espacio astral. Hay un alto astral, otro espacio, y luego está el bajo astral. En el bajo astral pues estarían habitando muy cercana a la dimensión material nuestra
estarían habitando pues todos esos muertos pues por circunstancias graves y que hayan sido pecadores también en la vida, que hayan tenido muchos vicios, pues igual que personas buenas o malas, pues al morir habría espíritus buenos o malos, ¿no? Los espíritus malos hemos visto que de difuntos, pues ya desde antiguas tradiciones, pues han existido dentro de distintas religiones, y que también en el cristianismo, pues que son tratados a todos como demonios, también podríamos decirlo, ¿no? También, ¿o no? Uh-huh. Si se ha hecho en distintas culturas, pues también en la actual, pues tenemos a los bajos astrales. Sin embargo, en la actualidad aparecen de diversas formas, ¿no? Tenemos una especie de parásitos también que se verían distorsionados, ¿no? En ese espacio astral. Algunos serían sombras, otros serían espíritus muy vinculados a la materia que producirían determinados poltergeists y fenómenos paranormales, ¿no? Porque están muy vinculados también casi con nuestra dimensión, con nuestra esfera, ¿no? Y hay multitud de clasificaciones, y yo invito a cualquier oyente pues que mismamente en internet metemos bajos astrales, y que hay un montón de clasificaciones, incluso pues que causan también malos pensamientos a las personas, sin embargo sin llegar a llamarlos demonios, pero sin embargo influyen en malos pensamientos, en depresiones, en causar el caos y el pecado, ¿no? También podríamos verlo así al hombre, ¿no? Llevarlo para el lado oscuro, y que su alma pues que sea más baja a raíz de su vida, y que luego al morir pues que se va a convertir entonces en uno de estos bajos astrales también, que vaga en ese bajo astral sin poder acceder a las altas esferas. Pues sí, hombre, yo lo que creo que deberíamos hacer es una pequeña introducción, porque estamos hablando directamente de bajos astrales y yo creo que mucha gente no tiene mucha idea de lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces habría que hablar de los planos astrales primero, y luego en ese bajo astral cuáles son esos habitantes, ¿no? Yo creo, bueno, también decías tú, David, que efectivamente que la gente lo puede mirar, pero en principio se entiende, ¿no? Como que son siete planos, un total de 7 planos astrales que van, por así decirlo, digamos, son como 7 planos de existencia, eso está claro, que están, por así decirlo, digamos que el concepto no existe, ni concepto de tiempo ni concepto de lugar, pero que coexistirían, digamos, con el plano en el que vivimos nosotros, llegando, digamos, con un concepto básico como de más a menos físico, con una importancia cada vez menos física de esa existencia. Y en los bajos, o sea, y en los niveles más bajos, donde estarían efectivamente estos bajos astrales, que son pues estos habitantes, como lo que decías tú ahora, esos, por ejemplo, los especie de parásitos, esas sombras, otros personajes como por ejemplo el cascarón vitalizado. Otra cosa interesante también es si no me equivoco, ¿verdad? Las víctimas de accidentes, las personas que han muerto, digamos, por así decirlo, yo entiendo, gente que a lo mejor no tenía que morir en ese momento, que no era el momento neutral, de pasar ese momento a otro plano. Que no son malos ni buenos, pero que están como despistados. Efectivamente. A mí me da la impresión de que el concepto que tenemos de los planos astrales es como, yo lo entiendo como una especie de, por esta identificación de entes, de personalidades, digamos, que has comentado antes, es como una especie de reubicación, ¿verdad? De los seres. De todo lo antiguo es como, por un lado, podemos pensar que siempre ha existido y que existe, y por otro lado, de manera más escéptica, que es una tradición que ha perdurado y se ha transformado, ¿no? Podemos pensar esas dos cosas. O uno, o que siempre ha existido y que existe, pero con distinto nombre. O dos, que es una tradición que se ha mutado y se va mutando y transmigrando pues a la actualidad, y que volvemos a una especie casi de paganismo, ¿no? Porque al final recurrimos a dividir lo que teníamos como una sola imagen, sí, del mal, en muchas imágenes. Si vuelven otra vez los muertos, la esencia es la misma. Vuelven otra vez los espíritus de los muertos, que antes hablábamos de los sumerios y también incluso de los hindúes. Enlazando con lo que decíamos antes, al fin y al cabo la esencia es la misma, pero es como una reinterpretación, que es exactamente con lo que decía Yoli antes, que yo opino exactamente lo mismo, que es una interpretación de que lo que no me conviene, no lo personifico en mí, lo personifico en quien sea, pues lo que no me conviene para mis fines, sean buenos o malos, lo voy a demonizar. Voy a decir, bueno, pues para un sistema como de control, voy a decir, pues no podéis hacer esto,
porque está mal visto. Está mal, vais a acabar en el infierno, vais a acabar no sé dónde, va a venir este demonio, este diablo que estaría personificado. Si nos ponemos en tiempos de la Edad Media, que el saber era prácticamente... Era un arma. Era un arma y era un bien de muy pocos. Claro, ¿cómo transmites al pueblo, prácticamente analfabeto, que no sabe leer, que no sabe escribir, cómo les explicas tú toda esta cantidad de nombres, de demonios, de todo este ejército infernal? Cuando sencillamente es más básico decir una figura. Hay que asimilarlo con algo cotidiano, que dé miedo o que esté cercano a la gente. Que dé miedo al pecado, porque si pecas pues vas a ir al infierno. Y entonces, ¿qué sería? El espacio del bajo astral podría ser el infierno. Se podría entender como tal. Perfectamente, claro. Es como un plano, una especie de cárcel, ¿no? Un plano en el que nadie te va a ver. Yo a nivel personal, yo creo que sí, existe todo esto. Y yo creo que hay bajos astrales, por supuesto, que hay espíritus de difuntos, igual que hay personas malas, pues que en el más allá también se quedan ahí atrapados y que son bajos astrales. Yo lo creo. Me considero también una persona cristiana. Cada uno tenemos nuestras creencias y también creo que hay demonios más poderosos y que también tienen sus nombres y también creo que en distintas épocas pues han tenido su huella y que han tenido otros nombres simplemente, que es la misma figura pero cambiada de nombre. Yo no sé qué creéis vosotros a nivel personal, por supuesto, que cada uno oye, ¿no? Yo precisamente, vas a hablar tú, Yoli, pero así termino. Yo precisamente, ahora que hablabas de las creencias de cada uno, yo también creo efectivamente no tengo la prueba, ojalá la tuviera, algún día llegamos a ello, por eso somos investigadores de todo esto. Yo no me gustaría encontrarme un demonio. No, a mí tampoco, pero bueno, a ver si me entiendes. Sí creo en la posibilidad de que existan otros planos. Yo, para mí, es algo en lo que de hecho cada día, por unas cosas u otras, pues me voy formando de una manera o de otra, creo cada vez más en esa posibilidad. Me parece incluso algo que entra dentro de la lógica, ¿no? Si nos ponemos así. Pero por otra parte no soy creyente, lo fui en su día cuando era niño y dejé de ser creyente en cualquier religión precisamente por el factor humano que hay. Es decir, por todos los cambios que se han ido creando, en este caso estamos hablando del cristianismo, del catolicismo, y me ha parecido que se ha comercializado de tal manera y se ha llevado por vías, ha habido tantísimos cambios, hay tanta falsedad, aparte de todas las cosas que día tras día aparecen y cosas que no sabemos, que me parecía quizá una pérdida de tiempo ya directamente para mí. O sea, prefiero creer en las cosas en las que veo, en las cosas en las que investigo, que no en las cosas en las que me dice un señor, a lo mejor, que es únicamente para sacar un beneficio propio. Nada más que hay que ver cosas que son incongruentes, mismamente yo pienso. Que una iglesia que predica con... Eres hombre de ciencia, hay que decirlo, que es historiador. Sí, pero no es una cuestión solo de ciencia, es una cuestión que va más allá. Es decir, yo soy un hombre de ciencia, pero no a la antigua usanza o lo que se cree como hoy, lo que quizá va a creer la gente que escuche esto. Quizá me encuentro entre dos mundos. Por un lado, yo creo que la ciencia es la evolución, con lo cual la ciencia debe creer en las cosas que se van descubriendo, pero debe creer en que se tienen que descubrir más cosas. Esa es la base de la ciencia, si tuviéramos todo descubierto. Por eso me fastidia muchísimo cuando se hablan de determinadas cuestiones que no están demostradas empíricamente, pero dentro de las posibilidades, que para eso se investiga, y nosotros mismos investigamos esas cosas, pero te llega un tipo que es científico, biólogo, y te dice, no, eso no puede ser, señor, porque por estas bases que tenemos nosotros descubiertas, por estas reglas no puede ser. Y aparte dice, no, eso es otra cosa, muy diferente, que tiene menos sentido incluso, ¿no? Y es muy curioso porque precisamente la Iglesia Católica va por ese lado. Es decir, es como es demasiado empírica, pero luego por otro lado te cuenta historias de resurrecciones, que si el diablo, que si va a venir no sé quién. Entonces eso es lo que me ha separado de cualquier creencia. No digo simplemente aquí, bueno, porque por tradición, evidentemente en España, pues mayoritariamente somos cristianos. Pero lo que me ha separado de cualquier creencia, otra cosa es estudiarlas o acercarme más a ellas, es precisamente la corrupción que ha habido dentro de ellas. Yo personalmente sí creo en Dios. Creo que igual que estamos hablando de numerosas figuras malignas y tal, pues creo que también, por supuesto, no puedo creer en una cosa sin la otra. Por supuesto que arriba habrá una energía suprema, llámala a Dios, llámalo como lo quieras llamar, y que hay karma y dharma,
En el karma sí que creo, pero además fehacientemente. Y que lo que hagas bueno, te vendrá bueno. Lo que hagas mal, te vendrá mal. Yo voy a intentar explicar en lo que creo y en cómo lo creo. Yo creo, para que nos entendamos, o sea, para intentar explicarme bien, a ver, yo creo en el bien y en el mal. El bien puede ser llamado Dios, puede ser llamado Yahvé, puede ser llamado lo que sea, dependiendo de cada religión le ha puesto un nombre, ¿no? A la luz pura, el ángel de la guarda, lo que sea. Creo en el bien y creo que ese bien ha vencido, por ejemplo, hablando del cristianismo, en el corazón, en la mente, en los actos, por ejemplo, de una persona, de un pequeño sacerdote que a lo mejor va a un pueblo del tercer mundo a ayudar de verdad, que va con, ¿me entiendes?, con ese quitarse el de su vida, el renunciar a tantas cosas por echar una mano a los demás. El bien ha vencido ahí. Creo en el mal, en los bajos astrales, que digamos han vencido en el corazón, en las actitudes, en lo que sea, de los asesinos, de los violadores, de la gente, o sea, que no merece ser llamado ser humano. Y creo, y ahí es donde yo hago la diferencia, que lo que nosotros llamamos diablo es el que te da a elegir entre esas dos cosas. Porque la gente tiene mucho cacao entre lo que es el diablo y un asesino. Yo creo que el diablo en sí, el tentador, el acusador, es el que te da a elegir. ¿Dónde quieres vencer? ¿Por el lado del bien o por el lado del mal? Yo los diferencio así. Si quieres vencer por el lado del bien, pues digamos que esa luz pura, que llámalo Dios, llámalo Jehová, llámalo Yahvé, llámalo como sea. Además el diablo vencerá. Si tú eliges el otro camino, los humanos son más diablos. Si tú eliges el otro camino, serán los bajos astrales los que gobiernen tu vida. Y tú te convertirás, el día que fallezcas, en un bajo astral. Y en tu vida en un loco. Un loco. Pero el diablo, en realidad, el diablo en realidad nosotros lo confundimos muchas veces. El diablo en realidad nosotros, o la gente lo confunde muchísimas veces con es el bien y el mal, el yin y el yang, y no hay más. O sea, el Dios es el bueno y el diablo es el malo malísimo. El diablo es la excusa. El diablo exactamente es la excusa. Y no olvidemos que en muchos pasajes de la Biblia es el propio diablo el que habla con Dios, como en el caso de Job. Puedes interpretarlo de dos maneras, como que el diablo va de una manera taimada, que lo dudo mucho, en un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, que ha sido el creador de todo. Claro. Dudo mucho que se deje embaucar por una persona que él mismo ha creado y que le venga y que le diga, oye, que ese amigo tuyo, para mí que no es tan bueno. Por eso no la destruye. Podemos interpretarlo de esa manera. Claro, o podemos interpretarlo como el tentador que le dice, oye, ¿tú estás seguro que ese tío contigo se va a portar bien? Es muy válida esa teoría tuya. ¿Entiendes? Porque, entonces hay que... Eso explicaría por qué un Dios todopoderoso permite la existencia del diablo, ¿no? Porque yo creo que el diablo, o sea, ese nombre que nosotros le hemos dado, no es de un ser... a ver, no quiero ser políticamente incorrecta, pero no creo que sea de un ser tremendamente malo, sino tremendamente tentador, que te pueda poner 50.000 excusas. También tentó a Jesús. Intentó y no pudo. Es a lo que yo me refería con estos, pues, o la gente que a lo mejor dona pues para tal, o ayudas a otra persona. Entonces digamos que ese bien en ti es el que se hace, el que vence, ¿no? Pues la persona que a lo mejor en un determinado momento pueda elegir entre mi propio bien para tener yo más dinero, para tener tal, destruyendo a la persona que tengo al lado, pues la destruyo. Ahí es donde vencen los diablos, que es diferente a Satanás. Yo los veo muy diferentes. Satanás es el que se te, entre comillas, se te presenta y te manda a elegir. Pero él en realidad no te obliga. Tú puedes elegir, tú tienes el libre albedrío. Incluso el bien, hay actos de bien que no están hechos para tal. Es decir, yo puedo ayudar a alguien, pero... En mi propio interés. Pero lo hago para sacar un beneficio, a lo mejor no económico, ¿verdad? No. Pero sí espiritual, de decir, yo he ayudado a este perrito que está abandonado, o a una persona le he dado dinero, o he hecho no sé qué, porque puedo, eso es lo primero, porque puedo, porque hay gente que querría hacerlo, pero no puede, no está en capacidad, no tiene capacidad a lo mejor económica en este caso, si estamos hablando de limosna, o de una ayuda de cualquier tipo.
Pero hay gente que lo hace no por el bien de esa otra persona, sino por decir, joder, qué bien me siento. Exactamente. Pues no, o sea, ahí en el fondo está el mal, o sea, efectivamente. Ahí ha vencido el diablo, efectivamente, porque nosotros, si por algo no se caracteriza el ser humano, es por mirar única y exclusivamente para su propio ombligo. Es por lo único que se caracteriza, por ese narcisismo, ese egoísmo, ese yo soy el mejor, yo soy el más guapo, yo soy el más alto, tengo los ojos más azules y las pestañas más largas. Entonces, si tú te dejas vencer por eso, caerás al lado oscuro. No es lo mismo ir a un comedor, por ejemplo, o darle una limosna a una persona porque puedo, para que me vea todo el mundo, para que digan, madre mía, qué buena es esta chica, que coger y enterarme que una persona está pasándolo mal, hacerle una compra, dejarla en casa, picar a la puerta y marcharme, sin necesidad de que nadie lo sepa. Ya. Entonces, en mí ha vencido el bien. Entonces, yo creo que la gente, debido a las diferentes interpretaciones, a los diferentes beneficios que se podían sacar y, bueno, pues los diferentes intereses que ha habido, se ha confundido todo en uno, el diablo con lo malo. O sea, el diablo con lo malo, me refiero, el diablo con los bajos astrales. Cuando yo, para mí, personalmente, lo distingo muy bien. Él es el que en mi día a día me dice, si te paras a ayudar a esta señora que se ha caído, de la cual no sabes el nombre, ni vas a aparecer en la prensa, ni nadie va a venir a entrevistarte, igual llegas tarde a trabajar. Y que podría ¿Tú qué puedes hacer? Podría liderar ese espacio astral bajo, ¿no? Ser el que controla todas esas almas, ¿eh? O incluso Pues podría darle en la boca a la luz pura y decir, pues no son tan buenos como tú pensabas. Puede haber una discusión ahí. Pues yo creo en el hombre, ¿no? Pues yo no creo en él. Entonces demuéstrame quiénes son los malos, quiénes son los buenos, y en la batalla final se verá. Ahí seguimos. Y aquí estamos, debatiendo. Y al final no deja de ser cuestiones. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué existe, qué no existe? Y aquí estamos, al lado del Torreón de Prendes, en el concejo de Carreño, finalizando el podcast de Noche de Mitos. Y realmente, pues en todo esto llegamos a lo mismo que cuando hablamos de vida después de la vida, que esperemos que cuando nos muramos todos, pues averiguar un poco más de todo esto que nos estamos... que no dejamos de preguntarnos en vida y que compartimos con todos ustedes estas inquietudes que desde que el hombre es hombre se plantea. Yo, si me permites una conclusión, solo una palabra, porque tengo aquí muchas conclusiones apuntadas, pero no es plan. Yo creo que hay una palabra que no sé si la hemos citado y creo que es, para mí, es el epicentro de toda la existencia, creo que va a decir humana, porque no quiero meter a los animales en esto, porque para mí es un mundo completamente aparte, afortunadamente para ellos, que es el concepto de egoísmo. Es el concepto que mueve absolutamente el mundo. Todos los males, todo lo que se hace, tanto el bien y sobre todo el mal, se hace única y exclusivamente por egoísmo. Exclusivamente. Y ahí lo dejo. Y yo, retomando y haciendo mi última conclusión, y ahora que me lo puso Chema, como se suele decir, a huevo, diré que incluso para el bien puro, vamos a llamarlo Dios, solamente los animales se salvan. Acordémonos del diluvio universal. Entrarán en el arca solamente los que son puros. ¿Y a quién van a entrar? A los animales. Entonces, digamos que el mal está dentro de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que vencer. Por haber comido una manzana, como dije al empezar el podcast. Si llegamos a comer un melón... Aprovecho para proponer, por favor, que un día un podcast lo dediquemos a los animales únicamente. Sí, yo también lo quiero. Yo también lo quiero porque, repito, somos tremendamente animalistas, estamos en contra de cualquier tipo de maltrato animal, estamos en contra de todos los festejos en los que un animal tenga que ser mínimamente humillado, ya no digo asesinado de una manera tan vil, sino humillado, herido, sin saber. Eso, y no dudamos en interrumpir en la realización de un podcast si tenemos que salvar a un animalillo, por supuesto. Hasta el próximo podcast, amigos de Noches de Mitos. Adéntrate con nosotros en un mundo lleno de fuerza, de espacio, de tiempo, de luz y de vida. Actualidad en todos los ámbitos y lados. Entrevistas. No te lo pierdas. Todo esto y mucho más en Noche de Mitos, en Universo, con David Madrazo.
Bienvenidos a Universo Diverso. En esta ocasión vamos a hablar del viaje a París que recientemente hemos realizado Yolanda Peón y yo, y del que guardamos un recuerdo maravilloso, no solamente por los monumentos típicos, entre comillas, que todo el mundo va a ver, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Sena, lugares, el Louvre, el Museo del Louvre, lugares maravillosos, por supuesto, y totalmente recomendables, pero también hemos visitado un par de ellos que no son muy típicos de visitar y que recomendamos fehacientemente que cualquier viajero, que no viajante, como dice Jesús Callejo, merece la pena conocer. Uno de ellos es el cementerio de Père Lachaise, en el cual no vamos a poner fotos porque allí los permisos nos indicaron bastante amablemente los responsables del lugar que tienen derechos de imagen a día de hoy y que los permisos no se dan ni a prensa ni a nada, por lo tanto no podremos poner ninguna foto en el blog, pero ahí pueden disfrutar de unas esculturas en las tumbas maravillosas. Hay tumbas de gente muy famosa y conocida, como es el caso del cantante Jim Morrison, que está incluso a día de hoy vallada la tumba, a causa de las pintadas de la gente forofa y amante de este hombre, que incluso nos contaron como anécdota, ¿no?, que había gente que incluso antaño se quedaba a dormir allí y todo. A día de hoy eso está vallado y la gente por supuesto se puede hacer fotos, ¿no?, para nivel personal, pero publicarlas es otro asunto que no dan permiso, entonces no podremos. Lo que sí, a nivel personal, la tumba que he visitado es la de Allan Kardec, que si no lo sabe el oyente, imagino que sí, es el que se considera fundador, Hipólite León, fundador de la doctrina espiritista. Es una persona muy importante dentro del mundo espiritual y su tumba es venerada por cientos y cientos de personas que no solamente de París, sino, como hicimos nosotros, de muchos lugares del mundo, pues van a visitar el cementerio Père Lachaise a ver su busto, a ver su tumba, a cerrar los ojos, a realizar una oración por él y no sé cómo explicarlo, pero cuando llegas ahí y ya saben que es el autor del libro de los Medium, por ejemplo, el libro de los espíritus, que es prácticamente la Biblia, ¿no?, considerada para la doctrina espiritista. Y desde luego fue muy emocionante visitar su tumba. Estuvimos manteniendo conversación con algunas de las personas, que por respeto nosotros de mano no lo hacíamos, pero fueron ellos los que se interesaron por nosotros, ¿no?, al vernos extranjeros y porque íbamos allí. Y fueron muy amables en general, la gente toda de París con nosotros. Y fue un viaje maravilloso que esperamos repetir en alguna ocasión de nuestra vida. Y seguramente se me olvida algo del cementerio Père Lachaise porque echamos una tarde entera, es un lugar enorme. Y aquí está Yolanda Peón conmigo, ¿Qué recuerdos te trae cuando hablamos de París? Aparte de, por ejemplo, el crucero del Sena. Fue increíble, Yo quería decir y hacer hincapié, sobre todo ahora, al comienzo de hablar, de que, es una ciudad maravillosa. Yo tenía muchísimas ganas de conocer París. Siempre quise ir y verlo. Y también te puedo decir que la gente de allí fue con nosotros. Personalmente guardo un recuerdo maravilloso de todas las personas que nos encontramos, a todas las personas a las que preguntamos. Todo el mundo es súper servicial, con nosotros se portaron fenomenal, pero todos y cada uno de ellos, desde el camarero hasta la persona que encontrabas por la calle para preguntarle cualquier cosa, se molestaban un montón. Una de las cosas que me chocaba mucho cuando hicimos el crucero del Sena, que vimos aquellos puentes maravillosos, aquellos monumentos, porque la verdad es que París en sí es un monumento entero. Yo es que estoy enamorada de esa ciudad. Me hacía mucha gracia porque la gente que estaba en la ribera del Sena, las parejas o gente que estaba pasando por allí, que se veía que eran de la ciudad, saludaban siempre a todos los que íbamos en aquel barco. Son gente muy... Con nosotros se han portado, ya te digo, fenomenal. Versalles es algo maravilloso también, digno de visitar. Es
era, bueno, mi punto débil. Yo, aparte de querer visitar 3 cosas en París que siempre me habían interesado, que eran las catacumbas de París, el Museo del Louvre, era Versalles. Ya adelantamos de lo que vamos a hablar a continuación, las catacumbas, sí. Bueno, el Petit Trianon. Versalles al completo, pero sobre todo el Petit Trianon y los dominios de María Antonieta fue algo impactante también para mí, a pesar de que es tu historia favorita. Dentro de la historia es parte de tu historia favorita, María Antonieta, ¿verdad? Sí, todo el mundo que me conoce sabe que tengo especial debilidad por ella, por la figura de esta mujer, a la que yo personalmente, bueno, pues lo poco que he podido leer o ver sobre ella, me parece que ha sido bastante injustamente maltratada. Entonces, sí, tengo especial debilidad por ella y por todo lo que, bueno, pues lo que aportó también, porque fue una gran mecenas y eso también es digno de destacar. Entonces, el encontrarme en Versalles, cogimos el bono completo, pudimos ver todos los dominios de ella, todo aquel pequeño pueblo que había formado, su pequeño teatro, el Petit Trianon, sus habitaciones, Versalles, los jardines de Versalles, es que son una maravilla. Sí, dedicaremos un podcast a la historia de María Antonieta y aprovecharemos para contar más sobre ese viaje. Pero lo que hoy sí vamos a hacer en un universo diverso es, mira, pues debido a todas las peticiones, al comentar, al hablar de nuestro viaje a todas las personas allegadas a nosotros, en común y en general, un 90% me decía, yo eso no lo conozco de París. Mira que he estado en París, yo eso no lo conozco. Me refiero a las catacumbas de París. Es algo digno de visitar. De hecho, tiene visitas masivas. Ya tenía en nuestro viaje, ahora a día de hoy han ampliado los horarios debido a la película que ha salido recientemente. De hecho, lo he estado viendo en su página web, repasando un poco la historia, ¿no? Y hablamos de las catacumbas de París porque guardamos un cariño tremendo a todos sus empleados, porque fue bastante dificultoso cuando llegamos trasladar a nuestro idioma y al de ellos la intención de pedir permiso para hablar en el podcast y poder publicar alguna foto, ¿no?, en el blog. Y nos costó bastante al principio y quedaron un poco extrañados. Luego ya fuimos entendiendo, comprendiendo las cosas y, bueno, maravillosamente se han portado con nosotros y nos lo han concedido. Entonces, por fin vamos a hablar de las catacumbas y poder compartir alguna foto, porque es, desde luego, tremendo. Las catacumbas de París se extienden por debajo de todo París. Tenemos que empezar a contarlo así. Son galerías subterráneas que se extienden cientos de kilómetros por todo el fondo de la ciudad parisina. De hecho, han inspirado muchísimas películas. Por ejemplo, en Entrevista con el vampiro, si recuerdan el teatro de los vampiros, ellos vivían en unas catacumbas, precisamente debajo del cementerio, según la novela de Anne Rice. Aunque no lo cuentan en la película, vivían en unas criptas que estaba precisamente debajo del cementerio de los inocentes, que parte de los osarios que hay debajo de las catacumbas pertenecen a ese cementerio y tienen mucho que ver en su historia. Pues se extienden cientos de kilómetros. Ya su historia se remonta a tiempos de los galorromanos, que ya empezaron a cavar para hacer canteras, y luego se aprovecharon durante la Edad Media pues para emplear esa cantería para crear la Catedral de Notre Dame, del Louvre, de las murallas de la ciudad. Es decir, se empezaron a extender todas las galerías. Hoy, a día de hoy, son visitables para el público 4 kilómetros. Tan solo 4 kilómetros, pero tan extensos y con tan trasfondo que transforma a cualquier visitante. Porque en una de sus galerías nos encontramos con cientos, miles, millones de restos óseos, de calaveras, de tibias, de esqueletos que forman, con un arte macabro totalmente, paredes y paredes de lo que son 6 millones de fallecidos de parisinos. Todo se remonta a más o menos pues cuando en el cementerio de los inocentes, por allá en el siglo XVIII, por salubridad, pues se estaba ya abarrotado de muertos, de difuntos. Entonces decidieron, a través de rituales muy respetuosos, los trasladaban habilitaron una zona, ¿no?, en el subsuelo de estas catacumbas, y fueron trasladando todos esos restos óseos de millones de parisinos
a esas zonas con carros tapados, imagínate, Yoli, con carros tapados con mantos negros, iban haciendo las misas a la vez que transportaban los huesos, y hicieron esos muros de contención con dibujos con calaveras, muchos de ellos que podemos ir viendo a lo largo de estos kilómetros, con tibias y calaveras, haciendo unos dibujos en forma de cruces, representando, por ejemplo, el primero que fue el Cementerio de los Inocentes, con sus placas que aún se conservan. Debajo también de otras galerías de las catacumbas vemos rótulos en francés que indican las calles que están en la parte superior, que fue de la restauración que se hizo más adelante, del siglo XVIII también, que casi se viene abajo París, a causa de las nuevas creaciones, las nuevas edificaciones. También hubo un periodo dentro de las catacumbas que se utilizó, que fue, se hizo refuerzo, ¿no? Y se hicieron muchas obras y, bueno, un trabajo muy laborioso. Pero vamos a hablar de este tramo, de las catacumbas. Precisamente nos referimos a las catacumbas, a la parte de los osarios, donde están los muertos, los millones de muertos. Y desde luego la visita fue muy intensa, repito, increíble. ¿Y qué se siente ahí? Preguntarán los oyentes. La verdad es que se siente mucho respeto y pena. También allí fueron trasladados ya muertos de la Revolución Francesa, fueron llevados directamente ahí, al cementerio de, parte de los Inocentes y luego de otros cementerios que fueron trasladados. Pues por ejemplo, de gente famosa, pues está Charles Parrot, que murió en 1703, está Lavoisier, Madame Elisabeth, gente que también fueron guillotinados, Robespierre también, precisamente. Bueno, y recuerdo que tú indicaste también que viste un cráneo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con un orificio. Se pueden ver, apreciar sí. determinadas cosas. Uh-huh. Sí, los muros de contención están hechos con partes de esos cuerpos, con los cráneos, con los huesos, están como adheridos a las paredes, formando figuras, de una manera como un poco como para honrar a los muertos que allí reposan, ¿no? Las catacumbas se crearon porque, mira, volviendo al tema que tú decías de que las catacumbas tienen mucho que ver en la literatura, etcétera, etcétera, no son nombradas directamente en este libro, pero, por ejemplo, otro apunte, tú decías sobre el libro Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, pues las personas que han leído el libro del perfume recordarán que la madre del protagonista, cuando fue descubierta de que había intentado matar a su hijo, fue ejecutada y llevada al cementerio de los Inocentes. El cementerio de los Inocentes aparece en muchas obras de la literatura. Sí. Ese cementerio fue un cementerio muy importante, el más grande de París, y fue utilizado como cementerio durante 10 siglos. Evidentemente, la salubridad de la ciudad se vio bastante puesta en entredicho, porque muerto por encima de muerto, encima de muerto, encima de muerto, había que sacar los muertos que había para meter otros, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que no tenían infraestructuras suficientes ni cementerios suficientes como para meter a todos esos muertos, con lo cual la ciudad de París aprobó aprovechar aquellas antiguas canteras que tú habías comentado para poder trasladar todos los huesos. Entonces, como apunte así anecdótico, que evidentemente no carece en absoluto de razón, primero tuvo que, digamos, consagrarse como un lugar sagrado. Sí, y todos aquellos, se consagró como un lugar sagrado y todos aquellos restos fueron llevados con un total respeto. Incluso todas aquellas comitivas siempre se hacían por la tarde y fueron llevados con total respeto todos aquellos restos hasta las catacumbas. 2 años tardaron después de la bendición en 1786 y de la consagración de estas antiguas canteras. Tardaron 2 años solamente con el cementerio de los Inocentes. Y fíjate tú, de 1786 a 1859 fueron los últimos traslados, en 1859. O sea, décadas tardaron en trasladar y en realizar esa obra de arte, porque es una obra de arte de la muerte, pero es una obra de arte que podemos apreciar, sí. Una de las personas es la creación de las catacumbas y, a ver, el tema de la muerte a la gente siempre le ha resultado como algo muy atrayente.
A la par que, aparte, también ocasiona rechazo. Entonces, cuando se abrieron las catacumbas o cuando se estaban haciendo las catacumbas, trasladando todos aquellos restos, que son dignas de ver, la verdad, porque en la colocación que tienen, en aquellos dibujos que ellos mismos hacen, se ve el cariño que le pusieron, el trabajo que llevó, porque tuvo que ser una obra faraónica, el poner hueso por hueso, vértebra por vértebra, cráneo por cráneo. Y además, primero, no sé si lo recuerdas, cuando entrábamos, para que se haga una idea del oyente, entras por la calle, que es accesible pues, en el metro puedes acceder a todos los sitios, a Versalles, al Louvre, a donde uno quiera ir, puede enlazar el metro perfectamente. Y allí, la salida de una de las paradas del metro está justo enfrente de la entrada de las catacumbas, donde pagas la entrada, después de aguardar cola, y ahí empiezas a bajar una escalera de caracol, que la curiosidad, fíjate tú, son más de 200 escalones, y luego te adentras y estás a 20 metros bajo tierra, y caminas por unas galerías muy profundas, ahí solo, porque el grupo se divide, es inevitablemente, y prácticamente no oyes nada. Y caminas, son 2 kilómetros, antes me confundí, dije 4, pero son 2 kilómetros, la parte visitable, y de hecho habíamos grabado parte del trayecto y todo, y lamentablemente hemos perdido esa grabación, lamentablemente. Pues el tema de la muerte, como es tan atrayente, cuando se estaban haciendo las catacumbas y se empezaron a llevar los restos hacia allí, hay incluso un registro, quedó registrada la visita de una de las amigas precisamente de María Antonieta, una persona que comparte conmigo el nombre, si es la que yo supongo que tiene que ser Madame de Polignac, que se llamaba Yolanda de Polestrón, y más tarde, bueno, pues condesa de Polignac. Fue una de las damas de la corte que bajó a las catacumbas para ver cómo eran, ¿no? Otro apunte que quiero hacer es que tú antes mencionaste que hay entre todas las personas famosas que hay enterradas, Robespierre, por ejemplo, que fue, bueno, pues una persona, uno de los que empezaron pues la revolución. Sí. También nombraste a Charles Perrault. Para la persona que no lo sepa, Charles Perrault fue el escritor de Caperucita Roja y El gato con botas. Claro, ahí está metido también. Charles Perrault también, sí, de 1603. Cada parte de las catacumbas, aparte de que están maravillosamente conservadas, la luz, esa luz tenue que te ponen de color amarillento, que te mete todavía más, ¿no? En el sitio donde estás hay que ir con muchísimo respeto, eso sí, tengo que decirlo. No todo el mundo se comporta con el respeto que debería de haberse comportado. Nosotros, bueno, pues hemos coincidido allí con un grupo de gente, evidentemente. Todos guardaban silencio, todos guardaban respeto, pero siempre hay alguna persona que no se sitúa muy bien donde está, ¿no? En un mundo de muertos. Algún bestia. De hecho, hay una especie como de cartel hecho en piedra a la entrada que pone detente, estás en el imperio de la muerte. Como para que guardes un poco de respeto, porque son 6 millones de parisinos los que están allí debajo. Uno de las personas que trabaja allí, que se portaron maravillosamente con nosotros, cuando estábamos por las catacumbas, bajó a vernos y nos comentaba que había entre 2 millones y pico de parisinos arriba, nos decía, y 6 millones aquí abajo. Nos preguntó si nos gustó, si nos gustaba. Le gustaba mucho nuestro podcast, todo hay que decirlo. Esa persona le gustaba mucho nuestro podcast, que me hizo mucha gracia. Y me chocó mucho también el respeto con el que ellos trataban su trabajo, el respeto y el cariño que ponían en aquella ciudad de los muertos, porque no se le puede denominar de otra manera. Es un auténtico imperio de la muerte. Pues por tramos, todo súper bien ambientado, te ponen pues aquellos letreros de piedra donde te va poniendo de dónde salen aquellos restos que tú estás viendo, ¿no? Pues de tal tramo el cementerio de los inocentes, del tal tramo a tal tramo de otro cementerio que había al lado. Sí. Te los van reconociendo de esa manera. Lugares está... marcando la fecha también última del exactamente. Traslado. Sí. Es una visita, para mí, imprescindible cuando se va a París, sobre todo a los amantes del misterio, no porque en sí guarde ningún misterio, sino porque, bueno, el reino de la muerte siempre, como acabo de decir, siempre fue muy atrayente. Y que es París bajo tierra, además, que es algo increíble, ya es París increíble por arriba,
visitar la parte de abajo por la parte de las catacumbas, también se puede por Notre Dame. Efectivamente, sí. Pero es distinto, porque uno es la ciudad bueno, lo que hablábamos antes, de comienzos de siglo y tal, pero la parte más romana, etcétera, y parte de la ciudad medieval. Pero aquí hablamos de estas galerías que son 2 kilómetros y que después de recorrer 1 kilómetro y algo llegas a ese marco de la pared que el latín te pone, en otras es el mundo de los muertos, tal, entras y durante casi 1 kilómetro son muros y muros con fémures humanos y con calaveras formando mosaicos de cruces, marcando en piedra, en francés, pues lo que decías tú, Yoli, los cementerios, la última fecha de traslado. Incluso el mes. Y empiezas a notar, según caminas, llega un momento, yo llego a un momento que llegabas a notar tanto frío y tanta pena, tanto dolor, porque, vale, hay personas famosas y cuántos ya perdidos, ¿no?, en el olvido, en la historia, ¿no? Estarán allí sin nombre, en esos muros de contención, que no dejan ser muros de contención. Y, bueno, la verdad que es increíble. Luego, como anécdota, ya para finalizar este viaje que compartimos con ustedes, es que, curiosamente, hay varios grupos que, por París, se cuelan, ¿no?, ilegalmente. Ahí, en documentales lo podemos ver, son multados y son perseguidos. De hecho, hay un grupo policial que se dedica exclusivamente a perseguir a estos intrusos, ¿no?, del subsuelo de París. Por otros lugares acceden por partes por ahí que ellos conocen, ¿no?, y que desconoce el resto de la gente, alcantarillas, partes del metro abandonadas, pues acceden muy peligrosamente a partes del subsuelo, que en eso está ambientado la película que hay ahora, ¿no? Y que realmente existen esos grupos que son perseguidos también por grupos especiales de la policía y que, bueno, son como amantes de deportes de riesgo también, pero también había un grupo que fue muy perseguido que se dedicaban a proyectar una especie de películas, ¿no? Organizaban como películas pirata y hacían proyecciones no sé si de terror o qué, pero bueno, lo podemos ver en los noticiarios, ¿no?, de París y esas cosas, y que desde luego, si quieren ver, también vimos un documental de Ciudades Bajo Tierra también, que lo recomendamos completamente, que se trasladan a esta parte de París, de las catacumbas, también de Notre Dame, y que le recomendamos fehacientemente que, repetimos, que si van a París, que lo visiten. Y desde luego, al hilo de lo que tú estabas hablando ahora mismo, estos lugares históricos hay que respetarlos siempre muchísimo. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de esos grupos. Yo creo que ni yo ni ninguno de los que conformamos este podcast, de colarse en sitios, ya no solo, aparte porque peligra la propia vida de la persona que lo está haciendo, porque es algo ilegal. Claro. Y mucho menos en las catacumbas de París, donde vuelvo a repetir que hay 6 millones de personas, de seres humanos, que están allí metidos. Entonces hay que tener respeto, hay que tener un poco de contención ante uno mismo. Si vas a visitarlo, tienes que ir pues con eso, con mucho respeto, sabiendo que son muchos seres humanos que, vete a saber por las causas en las que morirían, periodos de peste, muchos de ellos guillotinados, pues seguramente injustamente, como en todas las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un sitio para disfrutar. Es una obra maravillosa la que hicieron con todos estos restos, un verdadero homenaje a todos aquellos seres humanos que lo más fácil hubiera sido tirarlos en otro lado, y en cambio la ciudad de París se volcó para poder hacer esto, para que la gente lo pudiese ver. Y bastante reciente, y sí. Es en el 2005 cuando consiguieron ya consolidar este monumento, que es para ser visitado. Y además, bajo mi punto de vista, un monumento que honra a todas aquellas personas que están allí enterradas. Para que nadie se olvide de ellas, porque aunque no sepas el nombre, siempre irás a visitarlos. Las personas que trabajan allí son gente súper agradable, que tienen un respeto máximo hacia su trabajo. De hecho, yo me acuerdo, como la anécdota para acabar, que mientras estábamos avanzando había una persona que estaba haciendo por ahí el indio, y como estás vigilado continuamente, tienen cámaras, tienen estaba gente. Haciendo fotos con flash, creo recordar, ¿no? Sé que por megafonía sonó una voz que en francés le dijo: señorita, por favor, deje de hacer lo que está haciendo. Entonces, de la misma forma que ellos guardan respeto, hay que guardar respeto en todos estos sitios. Respeto y orden, evidentemente. Recomendamos su página web oficial,
Catacombes, bueno, www.catacombes.paris.fr. Y nada, despedirnos, gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos el año que viene, ya en el 2015. Un fuerte abrazo. Felices fiestas. Felices fiestas a todos. Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie.